Ok, y ahora sí estamos listos. Perfecto. Entonces, para empezar, quiero comentarles un poco sobre nuestra empresa. Nosotros en DocDoc, bueno, un poco la agenda. Voy a presentar un poco la empresa, de ahí voy a presentar a los invitados, vamos a tener una pequeña discusión y luego vamos a tener una serie de preguntas, ¿no? En caso tengan preguntas, pueden irlas ingresando desde el chat, abajo a la derecha en la reunión de Google Meet y vamos a irlas respondiendo de repente por chat con el equipo o al final las responderemos para todo el público. Ok. Entonces, DocDoc es una empresa que nació como una startup hace ya un poco más de un año. Es una empresa peruana que participó en el Startup 8G de Innovate Perú. Y ahí nosotros ganamos un pequeño financiamiento y fuimos formando el producto. Y hasta la fecha hemos logrado ya tener más de 200 usuarios que han atendido a más de 50.000 pacientes alrededor de todo el Perú y hasta en 3 países en total de toda Latinoamérica. Entonces somos una empresa, digamos, relativamente nueva, pero que estamos forjando nuestro camino. Y nosotros tenemos un propósito bastante claro, que es resolver varios problemas en el proceso de atención de la medicina peruana y, bueno, en general, ¿no? Nosotros sabemos que el uso del papel todavía es bastante preeminente en las atenciones médicas particulares o en clínicas de mediano tamaño o pequeñas. Entonces, eso es un gran problema porque dificulta bastante darle una experiencia adecuada al paciente y que el personal de salud mismo tenga una experiencia adecuada al momento de atenderlo. Porque el uso del papel, bueno, dificulta bastante encontrar información, dificulta bastante el registro de información también a veces, y también interpretar esa información, porque muchas veces la letra no se entiende o se puede perder un papel o puede haber borrones en papel. También sabemos que varios sistemas digitales de verdad no están optimizados y son muchas veces obsoletos, no están pensados en las personas que van a usarlos, son sistemas administrativos o contables que han sido forzados a hacer básicamente sistemas de atención de salud, ¿no? Y muchos de estos tampoco involucran al paciente. Entonces, básicamente con estos problemas es que DocDoc piensa cambiar para que los software en salud ya no sean en papel o las herramientas de salud ya no sean en papel o sean Exceles infinitos, sino, como esta imagen lo muestra, digamos, humanizar el software para que sea tan intuitivo como pedir un taxi, ¿no? Digamos, y fácil usar como ese proceso, ¿no? Que ya que los taxistas, por más de que tengan una profesión bastante distinta, tienen un acceso a software de altísima calidad que es súper intuitivo y fácil de usar y que es su herramienta de trabajo constante, ¿no? Y nosotros creemos que para los médicos, para el personal de salud en general, el software debería estar, si no a la misma altura de calidad, sino mucho mejor, ¿no? Entonces, en Doctor nos enfocamos en crear estas herramientas de calidad para poder proveerlas a todo el personal de salud. Y bueno, con esto es que creamos nuestro software que integra 3 aspectos claves de cualquier práctica privada o consultorio clínica, que es la información de los pacientes, el registro de los pagos y la agenda, ¿no? Que es básicamente con eso englobamos todo el ciclo de atención del paciente y todo básicamente ese ciclo de atención que genera la salud que queremos en nuestros pacientes y genera el negocio que nosotros buscamos como, digamos, establecimientos de salud, ¿no? Entonces, con la información del paciente podemos tener un registro adecuado de su historia clínica. Con la agenda podemos asegurarnos de coordinar sus citas y asegurarnos de que asistan y que mantengan su tratamiento. Y con el módulo de finanzas podemos tener un seguimiento adecuado de los pagos y los ingresos que estamos generando como empresa. Entonces, ese es un pequeño vistazo a cómo somos en DocDoc. Y ahora quiero presentarles a nuestros ponentes de esta noche, a la doctora Natalie Leiva Reyes, médico internista, y el doctor Jorge Luis Espinosa Ríos, médico gastroenterólogo. Ambos son usuarios de DocDoc y esta noche los hemos invitado para que nos comenten principalmente cómo pueden hacer más eficiente o cómo ellos hacen más eficiente sus consultas a través de un uso eficiente y efectivo de la historia clínica. Entonces, buenas noches, doctores. Yo quería empezar esta conversación empezando con esta pregunta de cómo ustedes entienden o cómo ustedes ven que que llevaría a ser una consulta médica eficiente, ¿no? ¿Cómo ustedes interpretan eso? Hola Santiago, buenas noches. Agradezco cordialmente la invitación para poder compartirles la experiencia que he tenido
a partir de la plataforma diseñada por ustedes. Y nada, yo creo que estaba justo haciendo un recuerdo de cómo fue que me decidí ingresar bajo esta plataforma. Y era el cambio que había suscitado la pandemia, ¿no? Yo creo que eso nos hizo ver de una forma diferente, cómo debe de ser nuestra aproximación a lo que es ahora naturalmente nuestra condición de la virtualidad. Evidentemente, el tener ordenada esta información de alguna forma y que esto llegue al paciente de una forma también en una situación, un tiempo real, tener una coordinación con él, con el paciente en el cual se sienta mucho más cercano, eso es un gran cambio que se ha dado a partir del inicio de la pandemia, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto en el cual nosotros, los médicos, empezamos a reordenar todo lo que era nuestra actividad y trasladarla de lo que era una actividad enteramente, pues, como usted lo ha mencionado en la presentación, por papel o directamente enfocado en pacientes en los cuales eran pacientes crónicos, que uno ya por lo que te podía ganar la mente, podía hacer un diseño de nuestra óptica de tratamiento. Pero yo creo que el hecho de poder ordenar esta información y tenerla a la mano, obviamente manteniendo los códigos de reserva, era una parte importante que nosotros podíamos ya tenerlo, ¿no? Tenerlo a la mano, tenerlo desde tu domicilio, desde tu celular, etcétera, en el cual el paciente te podía tal vez, si es que tenías una cercanía con él, escribir. Por ejemplo, me llamaban: Jorge, mira, he tenido un problema con mi tratamiento. Yo la verdad no sabía pues qué cosa era lo que tenía el paciente. Tenemos varios pacientes en nuestra cartera y entonces evidentemente pues enfocar y de alguna manera dirigir esa información solo por la mente pues era muy difícil, ¿no? Yo creo que eso hacía pues se formaba una desventaja en cuanto a la relación médico-paciente, ya que uno no lo tenía en tiempo real y podías ayudarle al mismo para que tú podías de alguna forma pues tener esa cercanía y finalmente salvarlo de alguna situación muy particular, ¿no? Yo creo que ese primer enfoque que es el de el ordenamiento de la información y sobre todo esta cercanía al médico y al paciente fue un gran cambio que se dio y que lo he practicado en los últimos años y que creo que con DocTalk hemos tenido esa herramienta particular en la cual nosotros pues podemos hacer teleconsultas o manejo de una consulta ambulatoria pero ordenada. Tú puedes ir viendo el seguimiento que le haces al paciente, puedes ir teniendo actualizaciones del mismo, cuál fue la receta que le habías enviado. A veces la receta no llegaba adecuadamente cuando teníamos alguna situación en particular, no recordabas eso en la memoria y teniendo la información ordenada, pues evidentemente es el gran impacto que se dio. Yo creo que como lo mencionaba al inicio, desde la pandemia pues ha sido un gran efecto multiplicador para ese manejo de la información mucho más adecuada, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Y claro, el orden es un aspecto súper importante en la atención médica y bueno, en general para también cualquier empresa que funcione, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué funciones del programa o de la aplicación a usted le han sido bastante más útiles, ¿no? Digamos, ¿cuáles les ha sacado más provecho en estos meses que he estado usando? Sí, bueno, ya va más Ujú, de un año, la verdad, siendo usuario de DocTalk, y lo que ujú. yo he tenido como experiencia particular es en el manejo de mis teleconsultas, ¿no? Las teleconsultas he tenido un gran impacto de todas maneras, de lejos, porque eso me ha llevado a un ordenamiento, como lo digo, de la información. Y a veces yo hacía pues teleconsultas por videollamada por WhatsApp, ¿no? Y de alguna manera enviaba la receta, lo hacía a la mano, ¿no? Lo tomaba una fotografía y se lo hacía llegar vía este protocolo. Y de alguna manera pues no había un ordenamiento porque cuando me querían hacer un seguimiento o queríamos hacer un seguimiento de la consulta previa, pues evidentemente tenía que revisar el WhatsApp y todo eso. Yo creo que la plataforma que ustedes han diseñado justamente me ha permitido de alguna u otra forma poder ordenar esa información
Y a partir de esas teleconsultas, pues, por ejemplo, hago y completo la historia clínica electrónica con toda la información que me envía el paciente, los antecedentes, y eso todo se va registrando y se va almacenando, y para finalmente, pues, dar tanto órdenes de laboratorio, se enviaban en tiempo real, las recetas, y creo que el plus mayor que yo he visto, por lo menos, es de que termino la consulta e inmediatamente se lo puedo enviar tanto al correo electrónico como al WhatsApp de una forma inmediata. Entonces el paciente ya puede adquirir el medicamento, o puede ir al laboratorio, puede ir al centro de imagen, etcétera, para poder aplicar o realizarse el estudio auxiliar, ¿no? Excelente. Ciertamente la comunicación con el paciente, tener esa cercanía de poder, con tanta facilidad de enviarle la información que requiere, es súper importante para, también como médico, dar una experiencia grata, ¿no? Cuando atiende a los pacientes. Perfecto. Doctora Natalie Leiva, justo se acaba, aquí veo que estamos conversando con el doctor Jorge. Estamos Hola hablando Santiago, sobre... buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Estamos conversando sobre, digamos, cómo Doctor le ha ayudado en su experiencia en brindar una mejor experiencia de atención o una atención más eficiente a sus pacientes. Yo creo que Doctor es una herramienta muy útil en el campo de la medicina, debido a que une la parte clínica, como también la parte tecnológica, y eso permite agilizar tus procesos en la parte en cuanto se enfoca al paciente. O sea, no estás perdiendo mucho tiempo en hacer una receta, sino más enfocado en lo que tienes que realmente dedicarte, es decir, en la parte clínica, la historia clínica, en el examen físico. Y en el resto, como ya tienes una serie de plantillas que puedes utilizar, esas las puedes individualizar y modificarlas de acuerdo al paciente. Otra cosa importante que ha dicho el doctor Espinosa es que nosotros podemos crear una plataforma en la cual tenemos una historia clínica detallada, donde tenemos antecedentes, tenemos la medicación que el paciente usaba, cómo estaba en la consulta previa, qué es los análisis que le pedimos, qué resultados pudimos tener de ellos. Y aparte, tiene un plus. O sea, a mí me pasaba mucho que íbamos a veces a consultas en domicilio o a teleconsulta, y yo decía, ¿y esta consulta me pagaron o no me pagaron? Entonces no podía llevar una cuenta exacta de quién me pagaba o quién no me pagaba, entonces era bastante difícil para mí acordarme, ¿no? Entonces era incómodo incluso saber si el paciente te mandaba el voucher o no. Entonces, mediante Doctor, yo simplemente agendo quién ya canceló o quién no canceló, si recibió o no, y si no, ya mediante el asistente que manejamos con el doctor Espinosa, es una comunicación mucho más fluida, pero ya sé qué día he ido, cuánto es lo que se va a dar por eso, y si es que dieron un adelanto o no dieron un adelanto, pues si fue una consulta de cortesía, todo es mucho más fácil llevar en cuanto a eso. Y de parte, ya al final del mes, tú tienes más o menos cuánto es lo que has producido por mes. Entonces tú ya sabes más o menos si tu aporte mensual cuánto va a ser, si tú tienes que trabajar un poquito más o puedes estar un poquito más relajado y esas cosas, ¿no? Eso es un plus que tiene el producto. Genial, doctora, gracias por los comentarios. También han mencionado algo bien importante, que creo que es algo que agiliza bastante el tema del registro, que es el uso de plantillas, ¿no? El poder tener acceso rápido a, digamos, a los formularios o a la redacción que usualmente se usan para atender, digamos, los casos que se ven de manera recurrente, o de repente las recetas que se recetan, digamos, de manera recurrente también, si es que se ven varios pacientes con una patología similar, ¿no? En ese sentido, más o menos, ¿usted maneja esas plantillas de qué manera, en qué partes de la atención? Sería interesante conocer. O sea, el sistema te permite manejar plantillas desde algunas cosas como el examen físico normal, o cuando tú ya tienes, por ejemplo, si es una pielonefritis, ¿no? Tú vas a hacer puño y percusión Ujú. lumbar, entonces puedes poner positivo y ya solamente añades si es que es derecho o izquierdo, ¿no? Puedes verlo. Entonces tienes un sistema de plantillas. Y lo más importante es, por ejemplo, a mí lo que me funciona es, hoy día justo veía una paciente, que ella está en el extranjero, me llama y me dice, necesitamos una receta porque tiene estos síntomas. Cuadraba con una pielonefritis, yo no tenía mucho tiempo si hubiera estado en otro lado tendría que ver, escribir a mano, tipearlo en ese momento, entonces solamente puse plantilla, pielonefritis, plum, los medicamentos que yo utilizo, y de acuerdo a eso regularlo, sumo o resto, ¿no? Por ejemplo, si la paciente es alérgica a penicilinas, le cambio por esta opción, ¿no? Entonces me ayuda de esa manera.
Otro punto, por ejemplo, si tengo un paciente muy complicado, estoy sospechando que tiene una septicemia, entonces hay todo un perfil, ¿no? Entonces tienes que poner hemograma, glucosa o hemocultivos. Ya, eso ingresarlo uno a uno te va a demorar. Entonces tú tienes una plantilla que diga sepsis, marcas, y salen todos los análisis. Si el paciente ya se tomó algunos, ya no los colocas. Si quieres variar alguno, te permite quitar ese análisis y poner lo que tú consideras, ¿no? Entonces, una plataforma amigable en el sentido que es como una plantilla, pero que no es una plantilla estandarizada para todos los pacientes, sino que te permite personalizarlo de acuerdo a lo que tú estás evaluando. Ganas tiempo y el paciente también gana porque al tener ya el sistema electrónico, ellos lo pueden tener, como dijo el doctor Espinosa, en su WhatsApp, en su correo, lo pueden imprimir, si se pierde no hay ningún problema, lo podemos reenviar. E incluso si nos hemos equivocado en hacer alguna indicación, las nuevas actualizaciones que permite Doctor, que es poder cambiarlo hasta un intervalo de una semana. Entonces, si yo necesito eso, se abre por un determinado tiempo y yo puedo modificar. Yo creo que eso es importante, Santiago, dentro de la experiencia, porque el hecho también de tener estas, primero, yo creo que está súper bien cargado a nivel, por ejemplo, de tratamiento, ¿no? Han ustedes diseñado dentro de la plataforma, por ejemplo, digamos, ¿no? Omeprazol, entonces yo ya voy digitando Ome, ya te salen las alternativas, es Omeprazol, ¿no? De 20, de 40, etcétera, ya te vas saliendo conforme uno va, escribiendo la receta y te van de alguna manera catalogando de incluso, ¿no? Cómo es la forma que uno va completando para que vaya directamente al paciente y lo entienda muy rápido también la receta, ¿no? Al igual que los ejercicios de laboratorio, ¿no? Los exámenes de laboratorio, también como lo señala la doctora Leiva, particularmente ahora ustedes tienen pues esa situación de recoger varios exámenes dentro de un perfil, ¿no? Perfil hepático, por ejemplo, ya no estar colocando TGO, TGP, proteínas totales, bilirrubinas, sino ya todo lo han englobado para solo escoger y de alguna manera ya sale todo eso cargado y que llega al paciente fácilmente, ¿no? Y no solo eso en el aspecto del laboratorio, sino también en el aspecto de los estudios de imagen, ¿no? Ecografías, resonancias, tomografías, etcétera. Y lo de las plantillas, sí, por ejemplo, yo te puedo contar una experiencia. Yo tengo muchos pacientes que vienen por infección por Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hay un diseño del tratamiento, del tipo de tratamiento que uno puede diseñar. Tengo 2 o 3 plantillas si son alérgicos a la penicilina, escojo el otro. Entonces, ya en base a eso, pues ya voy sumando, porque puedo ir agregando, modificando, como dice la doctora Leiva, no es que sea una situación que ya está tácita y como eso queda y no hay posibilidad de modificación, ¿no? Creo que un hito, la verdad, muy importante fue lo de que ha señalado la doctora Leiva, creo que hemos sido nosotros justamente partícipes de ese cambio, era de que modificaciones que se podían dar, no de la alteración de la información como tal, porque eso sí debe de permanecer, pero había a veces errores involuntarios que podíamos tener o faltaba tal vez algún medicamento en particular o algún examen. Entonces podía hacer esa salvedad de modificaciones para que para que pueda llegar de alguna manera al paciente y lo más importante, terminada la consulta, inmediatamente se enviaba esa información, ¿no? Yo creo que esa es una situación en la cual incluso pues para el paciente se siente mucho más cómodo, ¿no? Y llega a través de una plataforma, pues como puede ser el correo electrónico o vía virtual y como lo señala la doctora Leiva, uy, ya no lo puede hacer, pero está ya ahí, no lo encuentra en el WhatsApp porque ustedes ya lo han enviado o lo encuentra en el correo electrónico, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido el envío de la información. La otra cosa que tiene un plus la plataforma es que los medicamentos, muchas veces nosotros los indicamos con una determinada marca, ¿no? Entonces, si nosotros queremos el genérico, en la plataforma está el genérico, pero también está la marca comercial. Entonces, tú eres libre de escoger cuál de las dos opciones quiere darle de acuerdo al paciente, ¿no? El paciente, si te solicita alguna marca en especial, tú puedes tener la opción de recomendarle alguno de ellos y está en la plataforma. Y si no está, lo que nos ha pasado a nosotros es, muchas veces, por ejemplo, yo me comunico con los chicos y le digo, oye, no está un análisis, no sé, no está, proteína C reactiva. Y me aparece como tal nombre, pero está mal, corrígelo, y ellos lo corrigen. O sea, te dan la factibilidad de ir mejorando la plataforma de acuerdo a las sugerencias que los usuarios les van dando.
Perfecto, genial, gracias por sus comentarios. De verdad que la agilidad de las plantillas, por como mencionó la doctora Natalie, ¿no? Al momento de tener que hacer una receta súper rápido, es de verdad es tiempo valioso que se pueda llegar a ahorrar, es tiempo que pueden invertir en otras cosas valiosas para ustedes, si da tiempo libre, atender a otros pacientes o investigar o leer un poco, ¿no? Y así es como también como menciona el doctor Jorge, que poder comunicar inmediatamente termine la consulta al paciente genera un vínculo mucho más estrecho con él, ¿no? Más confianza, más seguridad, que también puede entender mejor lo que se le está recetando y tener más claridad en esa comunicación, ¿no? Es algo súper valioso. Ok, entonces, ahora, otra consulta que tenía era sobre, en la atención, en el formulario de atención en sí, no sé si alguno de ustedes utilice la función de dibujos anatómicos. O, ok, Ahí no hay sí es más problema. difícil. Generalmente los cirujanos son los que lo utilizan para explicar sus Sí, cirugías, eso, ¿no? creo que... Nosotros en la parte ujú. más clínica no usamos mucho de eso. Sí, doctor, el doctor Enrique ha levantado la mano. Vamos a hacer un espacio para que comente. ¿Qué tal? Buenas noches. Su audio, doctor. Sí, está muteado por si acaso. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Ok, buenas noches. Yo soy dermatólogo, además soy especialista en medicina estética. Para mí una de las cosas más importantes es que yo tengo que tener un control fotográfico de Mm, absolutamente todos mis pacientes, porque para yo ver las evoluciones de mis pacientes, yo tengo que tener un control fotográfico. Y además, por ejemplo, pacientes recurrentes para procedimientos de medicina estética. Voy a poner solo, mencionar tres procedimientos. Aplicación de toxina botulínica o Botox, aplicación de ácido hialurónico o hacerle un láser CO2 o un láser de otro tipo. Yo cuando a un paciente le pongo la toxina, yo marco en las plantillas exactamente en qué puntos yo le puse Botox o en el paciente que yo le puse ácido hialurónico, en qué zonas del rostro le puse ácido hialurónico y además qué tipo de ácido hialurónico le puse. Cuando el paciente viene a la siguiente consulta para su control, yo reviso mi historia y yo entro donde el paciente al tópico y yo ya entro sabiendo dónde le puse los puntos de toxina o dónde le puse el ácido hialurónico o en qué zona le hice el láser o le quemé algún tipo de lesión. En algunos casos, porque eso pasa en todos lados y a todos los médicos, algún paciente me dice, doctor, yo no me he puesto ácido hialurónico, o usted acá no me puso Botox, o usted no me quemó esta lesión, yo la invito a pasar en mi consultorio, o desde mi mismo iPad, o de mi mismo celular, le digo, señora, mire, abro su historia, acá está la plantilla, exactamente en estos puntos es donde a usted se le puso esto. Y si aún la paciente está un poco indecisa, le enseñamos sus fotos y su evolución de fotos. Para nosotros, para evitar tantos disclaimer y reclamos de pacientes, para nosotros llevar un control fotográfico es importantísimo, porque el paciente a veces viene con un ojo un poco más caído que ya lo tenía antes de, y el paciente le dice a uno, me quedó el ojo más caído, y nosotros le decimos, señora, acá está su foto de antes y eso nos va a ayudar muchísimo. Otra cosa, un paciente puede venir después de 1 año y medio o 2 años y el paciente le impresiona de una muy buena manera, porque nosotros, además de ser médicos, tenemos que vendernos y al paciente le encanta cuando voy donde el doctor 1 año y medio después y el doctor sabe exactamente en qué puntos le puso la toxina o en qué zonas les hizo el láser dónde le puso el ácido hialurónico y qué tipo de ácido hialurónico y ellos lo pueden visualizar en la pantalla en la computadora incluyendo sus fotos. Esas ayudas en mi caso, yo que soy dermatólogo o que hago medicina estética, me ayuda muchísimo. Tengo muchos pacientes con acné, tengo fotos, tengo gráficos donde los pacientes tienen más concentrados el acné que puede ser en el rostro, en la espalda, y todo eso se apunta en la plantilla. Y ante cualquier duda del paciente, al paciente lo hago pasar a mi escritorio o en el mismo iPad, le digo, señora, acá se le ha hecho esto, acá se le ha hecho esto, usted tenía estas lesiones y mire cómo ha sido su evolución. En mi experiencia personal,
Eso a mí me ayuda muchísimo, muchísimo. No tengo la experiencia de los doctores que están conversando ahora, pero yo siendo dermatólogo y haciendo medicina estética, ese para mí es una ayuda enorme. Solo quería comentarte eso, Santiago. Muchas gracias, doctor. Ah, Y otra cosa, ciertamente, discúlpame, otra sí, cosa. Yo antiguamente he tenido programas de historias clínicas digitales, pero el DocTalk es tan amigable que yo lo puedo usar en una PC, la puedo usar en una laptop, la puedo usar en un iPad y la puedo usar en un celular. A veces tengo un paciente que está a la carrera y yo le enseño su historia en mi teléfono, le enseño sus fotos en mi teléfono y el paciente se va gratamente impresionado. Y eso es parte de la buena impresión y el marketing, el management que tenemos que tener nosotros en nuestra consulta privada. Ese era todo lo que tenía que decir, Santiago. Espero les sirva a los doctores. sí, Y, segurísimo que sí, pero es súper útil. y algo que también Ujú. quería mencionar, Santiago, por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando estuve en un congreso fuera, pues que pude hacer una teleconsulta sin ningún problema, ¿no? O sea, estaba en el extranjero y pude hacerlo por una urgencia que tenía el paciente, entonces quería una teleconsulta y pude hacerlo sin ningún problema. Como dice el doctor, tenemos la información a la mano, no hay ninguna inconveniente con verificar el historial, que también te permite ver la plataforma, y creo que eso también es un plus en el cual te permite pues, a estar con una cercanía mucho mayor con el paciente. Sí, así es. Y lo interesante es la versatilidad que tiene la plataforma, ¿no? Médicos de distintas especialidades, desde estéticas hasta, además de internista o gastroenterología, como en sus casos, igual la plataforma tiene esa flexibilidad para poder adaptarse y poder que todos le puedan sacar bastante provecho, ¿no? Como mencionan también, la flexibilidad en el uso, ¿no? Puedo usar en mi laptop, celular, en el extranjero, con tal que tenga una conexión a internet, tengo acceso a toda la información que necesito para dar una atención de calidad a mis pacientes. Eso me parece como, que es algo bastante valioso, ¿no? Este, ok, luego, ya que estamos a punto de acabar el tiempo de la conversación, quería consultarle sobre por el tema de los códigos de CIE-10, ¿no? Esa funcionalidad que a veces son tantos numeritos, tantos códigos, no sé cómo lo han encontrado utilizando el DocTalk en su experiencia, ¿no? Y la importancia de tener eso registrado. Doctora O sea, Lee. en realidad es bien sencillo, ¿no? Yo sí utilizo mucho de los códigos, ya me los aprendí por facilidad, y por repetir tantas veces, entonces de repente pongo el código y acepto. En el 39.0, está 54, ya lo vean, ¿no? Pero si no te acuerdas, lo pones en la pregunta del nombre y te vas a ir los códigos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vemos pacientes junto con el doctor Espinosa, yo pongo hemorragia gastrointestinal, digo, uy, eso sí no me acuerdo, entonces solamente pongo hemorragia gastro y ya está, me salió el código. Y lo voy manejando de la misma manera, ¿no? Es bien fácil, es bien sencillo también. Particularmente ha sido para mí muy importante ello, porque, por ejemplo, hay determinados diagnósticos, que cada uno tiene la especialidad, pero, por ejemplo, para el uso de terapias, por ejemplo, con neuromoduladores, ¿no? Terapias psicotrópicas, es súper importante para que el paciente no tenga ningún problema cuando vaya a la farmacia y lo tenga un problema para adquirir estos, tener ese código puntualizado ahí, ¿no? Y en la gran mayoría de este tipo de alteraciones, el código está ahí latente, ¿no? Para el uso de justamente esos neuromoduladores, amitriptilina, sertralina, que a veces el paciente puede tener dificultad en adquirirlos. Yo creo que eso da una parte de seguridad también para el médico, para que cuando el paciente vaya a las farmacias no tenga ninguna eventualidad para que el paciente pueda finalmente empezar con su receta, ¿no? Y eso es básico para los códigos también, para que el paciente también sepa cuál es su diagnóstico probable, cuál es su diagnóstico definido, que ya podemos haber concluido a partir de la consulta médica que podemos haber tenido con el paciente. Ok, perfecto.
Ahora, como cierre, no sé si nos puedan dar un pequeño comentario sobre cómo sienten que ha cambiado su consulta privada antes de usar DocDoc y ahora que están usando, ¿no? Un comentario final y pasamos a las preguntas del público. Bueno, yo llegué a doctor gracias al doctor Espinosa. Justamente él me recomendó porque antes, o sea, yo para ver cada paciente o tenía que llevar un iPad o tenía que hacerlo a mano y cada paciente tenía una historia y si se me perdía el papel, un problema porque no era la forma más ordenada. Algunos lo tienen en un Drive y todo eso, pero para armar una receta se me demoraba mucho más tiempo escribiendo la receta o armando las plantillas que en sí en enfocándome en el paciente, ¿no? Entonces era una consulta mucho más prolongada. Ahora es mucho más sencilla, hago lo mismo, pero ya tengo un sistema estandarizado, tengo la seguridad de que existe una base de datos sobre mis pacientes. Y no recuerdo el paciente, cuándo fue la última vez, lo puedo revisar, es una historia bastante amigable. Y tiene el plus de que puedes tener el backup de esos pacientes y una receta que es sencilla para el familiar también, ¿no? Para el familiar, para el paciente, que lo puedas compartir. Incluso se puede compartir la misma receta con otros colegas si tienes alguna duda de cuánto es lo que le has visto. En realidad, el tiempo es lo más valioso que yo saco de esta herramienta. Te ayuda mucho en los procesos. Puedes usar las plantillas, puedes llevar un mejor control también de los pacientes que ves, de los ingresos que vas a tener. Y yo creo que sí, sí lo recomendaría. Tengo varios amigos que ya los hemos recomendado y que también su experiencia es la misma. Muchas veces la preocupación es si la tecnología le quita la parte humana a la calidad del contacto con el paciente, pero no es así, porque, o sea, tú puedes tener una buena consulta y simplemente esta herramienta lo que te va a permitir es hacerlo de una manera más ágil y detallado el resto de tu trabajo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Leiva, porque para mí fue un gran cambio. Empezando porque no solo es de que yo lo manejo un poco más en las teleconsultas, porque dentro del consultorio de la clínica hay una historia clínica electrónica, ¿no? Pero en mis consultas, teleconsultas, también está, y lo he utilizado en mis visitas domiciliarias, por ejemplo. O sea, estoy justamente hablando con el paciente, estoy haciendo el examen físico y todo, ya lo voy llenando de una forma paralela para finalmente darle mi opinión en un contacto directo, ¿no?, con el paciente y justamente frente a esta situación de que se ha planteado que la telemedicina podría tener esos riesgos, ¿no?, de una situación de no cercanía con el paciente, pero por el contrario, yo creo que cuando el paciente se siente mucho más seguro, está cercano al médico, con la receta, está identificado los datos del médico, dónde se puede comunicar, dónde también si tuviera alguna situación de dudas también puede hacerlo si es que tuviera alguna solicitud de una corrección, etcétera. Yo creo que eso ha sido lo más cercano. He sido partícipe, como les digo, desde los cambios que ustedes poco a poco han estado realizándolos para bien. No solo para que el médico sea muy rápido en su atención, pero sino también para que el paciente reciba la información mucho más precisa, mucho más de una forma dirigida para una situación por así decirlo, con una educación, ¿no? Porque también puedes plantearles los planes de trabajo para él, ¿no? A nivel dietético, a nivel, o sea, te permite todo hacer la plataforma, en lo cual yo creo que es un plus y que ha cambiado radicalmente. Y creo que, como lo mencionaba también el doctor Malpartida, el paciente vio en mí un cambio, ¿no? Antes le hacía la receta manual o le tomaba la foto, entonces él se vio en la expresión de ellos de que sí estaba teniendo un plus para ellos en cuanto a la información, ¿no? Para que ellos pudieran tener esta constantemente y en real. Genial, sí, ciertamente muchos han sentido un antes y después de usar DocDoc. El doctor Enrique también quiere dar unos comentarios finales. Solo quiero hacer un comentario final. Yo soy un médico mayor, yo tengo 63 años. Muchos de mis colegas de mi promoción ponen como ejemplo que yo los he escuchado. No, yo ya soy mayor, yo ya soy viejo, que la tecnología para mí no hay forma. Es una plataforma muy sencilla. Y yo estoy muy sorprendido en la resistencia que hay de los médicos jóvenes. O sea, el nivel de atención de historias clínicas digitales en el Perú y en Latinoamérica es sencillamente alarmante. Es increíble que en el siglo en el que vivimos, en la modernidad en que estamos,
hayan 90 y tantos por ciento de médicos en el Perú que usen todavía historia clínica de papel. Y yo considero que es responsabilidad de cada uno de nosotros, los médicos, que tenemos que hacer una labor de hormiga y ir convenciendo a nuestros colegas para que usen plataformas digitales. Y además eso va a hacer que nuestra medicina en nuestro país y los estándares de atención en medicina suban. Y eso es una labor de hormiga que tenemos que hacer cada uno de nosotros en cada una de nuestras especialidades, y nuestros estándares de atención van a ser mejores y nosotros vamos a ser mejores reconocidos por nuestros pacientes, y los peruanos vamos a ser, la medicina peruana va a ser mejor reconocida en el mundo. Para mí es una responsabilidad de nosotros los médicos de poder y tratar de difundir estas plataformas digitales. Solo eso, Santiago. Gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por participar. Ahora quería comentar sobre unas preguntas que he mencionado en el chat. Rosario, gracias por tus comentarios. Como preguntas, ¿cómo imprimes toda la historia clínica si fuera necesario? Aquí yo te puedo enseñar más o menos cómo puedes proceder. Voy a compartir mi pantalla un ratito. Cuando ingresas al perfil de tu paciente, vas a dirigirte a historial y vas a poder ver todas las atenciones que tiene el paciente, ¿no? Entonces puedes dirigirte a cada una y descargar el adjunto de atención como PDF. Y aquí vas a poder ya imprimirlo o guardarlo en tu computadora, ¿no? Para luego imprimirlo si deseas, ¿no? Y aquí puedes imprimirlo. Entonces así puedes hacerlo, descargar todas las atenciones una por una, y también puedes descargar, si quieres, esta tabla como un formato de Excel para tener de repente un control paralelo, ¿no? De todas las atenciones que ha tenido el paciente, desde este botón, para que se descargue esta tabla tal cual. Entonces tienes esas dos maneras para descargar las atenciones ahorita. Y gracias, también el tema del soporte, la asistencia técnica, cualquier duda que tengan, también nosotros súper disponibles a resolverlas. Espero que haya respondido, sí. Ok, genial. Y sí, como menciona, bueno, ahí no veo su nombre, pero veo Yuna Salud Centro Médico. Los dibujos anatómicos son bastante necesarios en el área, en el ámbito estético, ¿no? Ahí se pueden registrar todo tipo de retoques, pero también quiero recalcar que, como sí son súper necesarios en el ámbito estético, también en el ámbito para médicos que hacen cirugías o ven de repente lesiones, también sirve bastante para poder registrar ese tipo de marcaciones en los distintos esquemas de cuerpo que tenemos del paciente, ¿no? Entonces esa es la versatilidad que podemos ofrecer también con los dibujos anatómicos. Entonces, perfecto, también creo que con eso terminamos. Los dejo con esta pantallita de aquí y recordarles nomás que en DocTalk tenemos también un programa de referidos. Si un médico que refieren compra el programa, tiene un 10% de descuento mutuo. Entonces, nada, solo me queda agradecerles a todos por su asistencia. Y bueno, estaremos conversando ya en el próximo webinar que organicemos. Espero que les haya gustado. Es un espacio para compartir entre todos y aprender de manera mutua sobre cuáles son las mejores prácticas y cómo sacar adelante cada uno su propia práctica, ¿no? Y nosotros encantados de ser el soporte, ser la herramienta de preferencia para que puedan llevar a cabo su mejor trabajo, ¿no? Entonces, con esto me despido. Hasta luego. Nos veremos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctora Leiva. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Hasta luego.